Imagina una ciudad de piedra, levantada sobre colinas secas, rodeada de desiertos, imperios y caminos de guerra. Una ciudad antigua, pequeña en tamaño, pero inmensa en significado. Una ciudad que ya era sagrada mucho antes de convertirse en monumental. Esa ciudad era Jerusalén. Y ahora imagina a un hombre que llega al poder sin ser plenamente aceptado por quienes gobierna. Un rey brillante, sospechoso, extranjero a los ojos de muchos, protegido por Roma, temido por sus enemigos, odiado por sus rivales y obsesionado con dejar una huella tan grande que nadie pudiera borrarla. Ese hombre fue Herodes el Grande. Suscríbete a mi canal, para mí es muy importante. Gracias por tu apoyo. Muchos lo recuerdan como un tirano, otros como un genio político, otros como uno de los mayores constructores del mundo antiguo. Y en realidad fue las tres cosas al mismo tiempo, porque Herodes no solo gobernó Judea, la rediseñó. Le cambió el horizonte, le cambió las murallas, le cambió sus palacios y, sobre todo, le cambió para siempre el aspecto de Jerusalén. El gran problema de Herodes fue este: tenía poder, pero no tenía amor. Tenía el apoyo de Roma, pero no la confianza de su pueblo. Tenía una corona, pero no una legitimidad tranquila. Y por eso intentó hacer lo que muchos gobernantes hacen cuando no consiguen ser amados: ser inolvidable. ¿Cómo un hombre nacido fuera del corazón tradicional de Judea terminó convertido en rey? ¿Cómo logró sobrevivir a las guerras civiles de Roma, a la política de Marco Antonio, a la caída de Cleopatra y al ascenso de Augusto? ¿Cómo fue capaz de reconstruir el templo de Jerusalén y al mismo tiempo convertir su reino en una pieza clave del orden romano? ¿Y por qué su legado fue tan inmenso que todavía hoy, más de 2000 años después, seguimos caminando entre piedras que llevan su marca? Esta es la historia de Herodes el Grande, el rey que embelleció Jerusalén, aterrorizó a su propia familia, sirvió a Roma con maestría y cambió para siempre la ciudad más sagrada de su mundo. Herodes nació en el año 73 a.C., en Idumea, al sur de Judea. Ese dato, que a primera vista parece menor, lo explica casi todo. No provenía del viejo linaje real de Jerusalén. No era descendiente de la dinastía davídica. Su padre Antípatro era un idumeo que había prosperado gracias a su cercanía con Roma. Su madre estaba vinculada a la nobleza nabatea de Petra. Herodes era judío en la práctica y en la vida política, pero para muchos en Judea siempre sería, en cierto modo, un hombre de origen dudoso, demasiado cercano al mundo árabe y demasiado cercano a Roma. Su familia entendió muy pronto cuál era la fuerza decisiva de su tiempo. No Jerusalén, no el templo, no los restos del viejo poder asmoneo, sino Roma. Cuando Pompeyo intervino en Palestina en el año 63 a.C., Antípatro supo colocarse del lado correcto. Más tarde, Julio César recompensó su lealtad nombrándolo procurador de Judea. Y Herodes, todavía joven, empezó su carrera pública bajo esa protección. En 47 a.C. ya era gobernador de Galilea. No era aún rey, pero ya estaba aprendiendo la lección que definiría toda su vida. En aquella época, en esa región, no sobrevivía el más legítimo, sino el más útil para Roma. Ese ascenso inicial lo llevó a otro gran protagonista del siglo, Marco Antonio. Herodes se convirtió en su aliado, y Antonio, que apreciaba la eficacia por encima de la pureza dinástica, lo impulsó aún más.
Pero el oriente romano era inestable. El viejo mundo helenístico se estaba hundiendo, y sobre sus ruinas se disputaban el poder romanos, partos, reyes clientes y dinastías locales. En medio de ese caos, Herodes hizo algo extraordinario. No esperó a que la historia lo arrastrara. Fue a conquistar su papel dentro de ella. En el año 40 a.C., los partos invadieron Palestina. La guerra civil estalló y Herodes tuvo que huir. Muchos habrían desaparecido entonces de la historia. Él no. Escapó a Roma y allí, en uno de los grandes golpes políticos de su vida, logró que el Senado romano, con el apoyo de Marco Antonio y Octaviano, lo reconociera como rey de Judea. Todavía no controlaba realmente el territorio, pero ya tenía lo que más importaba: la legitimidad imperial. Con un ejército romano detrás, volvió a Oriente y, tras varios años de lucha, en 37 a.C., se convirtió en gobernante indiscutido de Judea. Y desde el principio entendió que no bastaba con gobernar, había que consolidar. Para fortalecer su posición, se casó con Mariamne, una princesa asmonea. El matrimonio era una jugada perfecta sobre el papel. Él aportaba el poder real y el apoyo de Roma. Ella aportaba el prestigio de la antigua dinastía sacerdotal y real de Judea. Pero la unión que debía darle legitimidad acabó convirtiéndose en una de las fuentes más oscuras de su paranoia futura. Porque Herodes no podía dejar de preguntarse si el linaje asmoneo al que se había unido acabaría volviéndose contra él. Y cuando un rey vive rodeado de sospechas, el amor y el miedo suelen terminar mezclándose de la peor manera. El verdadero genio político de Herodes se vio poco después, en uno de los momentos más peligrosos de toda su carrera: la guerra entre Marco Antonio y Octaviano. Herodes había apoyado a Antonio. Esa era su apuesta. Y cuando Antonio fue derrotado en Actium, junto con Cleopatra, el destino lógico de Herodes habría sido caer con él. Pero entonces mostró una de sus cualidades más formidables. Sabía reconocer el momento exacto en que había que doblar la rodilla para no perder la cabeza. En lugar de resistirse inútilmente, fue ante Octaviano y le confesó con franqueza a quien había servido. No pidió perdón como un traidor avergonzado. Se presentó como un hombre cuya lealtad había sido firme y que ahora podía ser igual de útil al nuevo amo del mundo. Octaviano, que pronto sería Augusto, comprendió que Herodes era exactamente el tipo de rey cliente que Roma necesitaba. Duro, eficaz, pragmático, local pero dependiente. No solo lo confirmó en el trono, también le devolvió tierras y amplió su territorio en varias ocasiones. Ese fue el gran secreto del reinado de Herodes. Sobrevivió a la transición del mundo de Antonio al mundo de Augusto. Y gracias a eso, su poder dejó de ser provisional. Su reino se volvió más estable, más rico y más extenso. Roma le permitió gobernar con margen porque confiaba en que mantendría la región leal y tranquila, justo entre dos espacios vitales para el imperio, Siria y Egipto. Herodes, a cambio, ofreció lo que Roma exigía: orden, impuestos, estabilidad, ciudades útiles y ninguna fantasía de independencia real. Pero si políticamente fue un maestro, socialmente nunca dejó de ser un problema. Para muchos judíos, Herodes seguía siendo un rey sospechoso. Su origen idumeo, su cercanía con Roma, su estilo helenizante y su gusto por la arquitectura monumental romana hacían que no fuera visto como un heredero natural del pasado sagrado de Judea. Su poder era real, sí, pero su legitimidad era frágil.
no reinaba sobre un pueblo cualquiera. Reinaba sobre una sociedad donde la fe, la ley y la memoria nacional estaban profundamente unidas. Y en una tierra así no bastaba con mandar. Había que convencer, o si no se podía convencer, había que deslumbrar. Y ahí es donde entra la otra gran cara de Herodes, el constructor. Herodes no construía solo para embellecer, construía para gobernar. Cada fortaleza, cada puerto, cada palacio y cada templo decía algo. Decía, aquí hay orden, aquí hay riqueza, aquí hay un rey capaz de transformar la piedra en poder visible. Levantó o reforzó fortalezas en lugares estratégicos. En Masada desarrolló una fortaleza espectacular en la cima de una meseta desértica. En Herodión, en el desierto de Judea, creó un complejo palaciego y fortificado tan personal que incluso llevaba su nombre. En Jerusalén construyó la fortaleza Antonia y un gran palacio real. En Hebrón, la monumentalización del recinto de la cueva de los patriarcas se vincula a su programa constructivo y permanece como la única gran estructura herodiana que ha llegado íntegra hasta la era moderna. Pero si hay una ciudad que resume su visión política, esa es Cesarea Marítima. Entre 22 y 10 a.C., Herodes reconstruyó y amplió el antiguo asentamiento costero conocido como Stratton's Tower, lo rebautizó en honor de César Augusto y lo convirtió en una ciudad portuaria de estilo plenamente helenístico romano. Allí levantó edificios públicos, sistemas hidráulicos y, sobre todo, un puerto artificial monumental construido con enormes bloques de hormigón en mar abierto. Para el mundo antiguo, aquello era una proeza tecnológica. No era solo una ciudad, era una declaración. Con Cesarea, Herodes estaba diciendo que su reino no miraba únicamente hacia Jerusalén y sus tradiciones sagradas. También miraba hacia el Mediterráneo, hacia el comercio, hacia Roma, hacia el futuro imperial de la región. Jerusalén seguía siendo el corazón simbólico. Cesarea se convertía en la cara moderna del reino. Y, sin embargo, ni Cesarea, ni Sebaste, ni sus fortalezas desérticas fueron su proyecto más audaz. Su obra maestra fue Jerusalén, porque Herodes entendió una verdad decisiva. Si quería dejar de ser visto como un simple hombre de Roma, tenía que intervenir en el espacio más sagrado del pueblo al que gobernaba. Tenía que tocar el templo. El segundo templo, reconstruido tras el exilio babilónico, seguía siendo el centro religioso de la vida judía. Pero Herodes quiso convertirlo en algo mucho mayor. Hacia 20-19 a.C., ordenó una reconstrucción monumental de todo el recinto. No se trató de una simple reparación. Fue una transformación gigantesca de la explanada del templo, con una enorme plataforma artificial sostenida por muros de contención, de la que hoy aún sobrevive una parte, el entorno del actual muro occidental. La gran explanada alcanzó unas 35 acres, y la obra tardó más de una generación en completarse. Era uno de los complejos sagrados más impresionantes del Oriente Romano. Aquí está el centro del título de tu video. Herodes fue el rey que cambió Jerusalén para siempre. No porque inventara la santidad de la ciudad. Eso ya existía desde mucho antes, sino porque le dio una escala nueva. La ciudad que había sido venerada por su historia pasó a dominar el paisaje por su monumentalidad. El templo dejó de ser solo el centro espiritual de una comunidad y se convirtió también en una maravilla arquitectónica visible, ordenada, amplificada, casi imperial. Herodes no alteró el alma religiosa de Jerusalén,
pero sí alteró su forma física de un modo irreversible. La Jerusalén herodiana fue la Jerusalén que conocieron los judíos del siglo I, la que conocieron peregrinos de todo el Mediterráneo y la que poco después quedaría grabada en la memoria del judaísmo y del cristianismo. Y sin embargo, incluso esta obra gigantesca tenía una tensión interna, porque el templo reconstruido por Herodes era al mismo tiempo un acto de grandeza religiosa y una herramienta de legitimación política. Él necesitaba que Jerusalén brillara bajo su reinado. Necesitaba asociar su nombre al lugar más sagrado de Judea. Necesitaba, en definitiva, que la ciudad dijera a todos lo que él no podía garantizar por linaje, que era el rey adecuado para ese pueblo. Pero en el fondo ni toda esa piedra logró darle paz. La ciudad se engrandecía, su reino prosperaba, Roma lo respaldaba, y aún así el miedo seguía allí, porque el enemigo que más aterrorizaba a Herodes no siempre estaba fuera. Muchas veces estaba dentro de su propia casa. Los últimos años de Herodes están marcados por una sombra cada vez más oscura, la paranoia familiar. Mariamne, la esposa asmonea que había reforzado su legitimidad, terminó siendo ejecutada. También murieron su suegra, otros parientes de la línea asmonea y, con el tiempo, incluso dos de sus propios hijos, Alejandro y Aristóbulo, a quienes hizo matar tras sospechar de conspiración. Después vendría la caída de Antípatro, el hijo que parecía destinado a heredar el reino y que fue ejecutado apenas 5 días antes de la muerte del propio Herodes. La corte se convirtió en un laberinto de intrigas, acusaciones, celos y miedo. Y cuanto más viejo se hacía el rey, más brutal parecía volverse su lucha contra enemigos reales o imaginarios. Aquí es donde la imagen de Herodes se vuelve casi trágica, porque cuanto más construía hacia afuera, más se desmoronaba hacia adentro. Levantó palacios, pero no pudo construir confianza. Fortificó montañas, pero no pudo fortificar su propia casa. Engrandeció el templo, pero no logró purificarse del miedo. Se convirtió en uno de los hombres más poderosos del Oriente romano, pero terminó preso de la sospecha y del deterioro físico y mental. Las fuentes lo presentan en sus últimos años como un hombre enfermo, alterado y cada vez más inestable. Murió en Jericó en 4 a.C. La causa exacta de su muerte sigue siendo debatida, pero las descripciones antiguas coinciden en que su final estuvo marcado por un profundo deterioro corporal y mental. Y ni siquiera la muerte trajo sencillez. Su reino fue dividido entre sus hijos bajo la supervisión de Augusto. Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea, Herodes Antipas, Galilea y Perea, y Felipe la zona nordeste. La unidad política que Herodes había mantenido con mano de hierro desapareció de inmediato. Eso también dice mucho sobre su reinado. Su sistema dependía enormemente de su propia capacidad personal. Era sólido mientras él estaba vivo. No era estable por sí solo. Entonces, ¿cómo debemos recordar a Herodes? Como tirano, sin duda, porque el terror fue parte real de su modo de gobernar. Como rey de Roma también, porque su poder nunca dejó de estar insertado en el sistema imperial. Como outsider, por supuesto, porque jamás fue aceptado con la naturalidad de una dinastía legítima y antigua, pero también como una de las figuras más transformadoras de toda la historia de Judea. Herodes entendió algo que pocos gobernantes comprenden de verdad, que el espacio construye memoria. Sabía que los edificios sobreviven a los discursos, que una muralla puede imponer más que un decreto,
que una explanada sagrada puede dar forma a la imaginación colectiva durante siglos, y por eso construyó con una ambición casi obsesiva. No quería solo gobernar el presente, quería fijar el futuro en piedra, y lo logró. La Jerusalén monumental del siglo I fue, en gran medida, una Jerusalén herodiana. El templo que asombró al mundo judío de la época, que marcaría el contexto del judaísmo tardío y del cristianismo naciente, fue el templo ampliado por Herodes. La ciudad que Roma destruiría en el año 70 no era simplemente la ciudad antigua de David o de Zorobabel. Era también la ciudad transformada por este rey ambiguo, grandioso y temible. Incluso su sombra siguió proyectándose después de su muerte, a través de sus hijos, de las ciudades que fundó y de la geografía política que dejó atrás. Quizá por eso Herodes sigue siendo tan fascinante. No encaja del todo en ninguna categoría cómoda. No fue un héroe nacional. No fue un simple villano. No fue un rey independiente. No fue un sacerdote. No fue un emperador. Y sin embargo actuó como si quisiera ser recordado como todo eso a la vez. Era un hombre atrapado entre mundos. Entre Judea y Roma, entre tradición y helenización, entre devoción y propaganda, entre la grandeza arquitectónica y la miseria moral, entre la necesidad de ser aceptado y la incapacidad de confiar. Y tal vez ahí está la clave final de su historia. Herodes cambió Jerusalén para siempre, porque intentó resolver con piedra un problema de legitimidad que nunca pudo resolver con sangre ni con amor. Quiso que la ciudad hablara por él. Quiso que sus muros convencieran a quienes su origen no convencía. Quiso elevar el templo hasta un esplendor tal que su nombre quedara unido para siempre a la ciudad santa. Lo consiguió, pero a un precio inmenso, porque su grandeza no canceló su crueldad, su visión no borró su miedo, su legado no limpió su violencia. Y esa mezcla es precisamente lo que hace de Herodes una figura tan poderosa para contar en pantalla. Un rey que fue capaz de levantar maravillas mientras destruía todo lo que tenía cerca. Al final, las dinastías pasan. Los aliados romanos cambian, los palacios se arruinan, los reyes mueren, pero algunas transformaciones permanecen, y Jerusalén fue una de ellas. Mucho antes de que las legiones arrasaran el templo, mucho antes de que la ciudad cambiara de manos una y otra vez, Herodes ya la había redefinido. Le había dado una nueva escala, una nueva monumentalidad y una nueva imagen ante el mundo. Por eso, cuando pensamos en Herodes el Grande, no deberíamos verlo solo como el rey cruel de las tradiciones posteriores. Deberíamos verlo también como lo que fue históricamente. El hombre que convirtió Jerusalén en una ciudad monumental del mundo romano, sin dejar de convertirla al mismo tiempo en el corazón sagrado de un pueblo que nunca terminó de aceptarlo. Y esa es la paradoja que hace su historia inolvidable. Herodes quiso dominar Jerusalén, pero terminó siendo Jerusalén, su piedra, su templo, su perfil urbano, la que aseguró que él nunca fuera olvidado. Ese fue Herodes el Grande, el rey que cambió Jerusalén para siempre,